Buenos días, señoritas y caballeros del octavo año A y octavo año B. Me dirijo a ustedes para presentar la cápsula pedagógica número 1 correspondiente al segundo semestre de este año académico 2020. El tema que vamos a analizar en esta ocasión es el átomo como parte constitutiva de la materia. Mi nombre es Ángel Valdivia y soy el profesor de Ciencias Naturales y voy a tener un gusto de poder compartir con ustedes este tema tan interesante. El objetivo de aprendizaje que vamos a analizar en esta ocasión dice lo siguiente: investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes de diferentes científicos, como por ejemplo Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick y algunos otros más que veremos durante el transcurso de esta cápsula pedagógica. En primer lugar, vamos a tratar de comprender qué es el átomo. Su estructura está compuesta por diferentes combinaciones de tres subpartículas: los neutrones, los protones y los electrones. El átomo es la parte más pequeña en la que puede estar formado un elemento, o de la cual puede estar formada la materia. La definición de átomo como partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. El origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa indivisible. En el momento en que se establece este concepto de átomo como una unidad indivisible, no se conocía de que el átomo estuviera formado por otras subpartículas, como por ejemplo protones, electrones y neutrones. Por lo tanto, hoy día sabemos que el átomo sí se puede dividir. El átomo está formado por partículas subatómicas. ¿Qué significa que sean subatómicas? Significa que son más pequeñas que el átomo, que están al interior del átomo. Estas partículas son el protón, el electrón y el neutrón. El protón se caracteriza por tener carga eléctrica positiva, el electrón en cambio tiene carga eléctrica negativa y el neutrón no posee carga eléctrica. El protón se ubica en el núcleo del átomo, a diferencia del electrón, que se ubica en la corteza del átomo, y el neutrón junto al protón también se ubica en el núcleo del átomo. El átomo ha sido representado de diferentes maneras. Para ello se han utilizado diferentes tipos de modelos, y estos se conocen como modelos atómicos, siendo el más básico el modelo de John Dalton en el año 1808, hasta llegar al modelo de Rödinger en el año 1926, que se conoce como modelo de nubes de electrones. Anteriormente tenemos el modelo de Bohr, también tenemos el modelo de Rutherford y el modelo de Thomson. Analicemos en primer lugar el modelo atómico de Dalton. John Dalton, que era un científico inglés, estableció de que la verdad que él estableció la primera teoría atómica, ¿ya? Y esta teoría atómica plantea lo siguiente: dice que la materia está formada por pequeñas partículas esféricas, indivisibles e inmutables, llamadas átomos. También dijo Dalton que todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y diferentes a los de otros elementos. Los elementos se combinan entre sí en proporciones constantes y sencillas para formar compuestos. En los procesos químicos los átomos no se destruyen ni se alteran, simplemente se reordenan formando compuestos distintos. John Dalton fue espectacular lo que él hizo, porque con una simple balanza él pudo llegar a estos conceptos que hoy día están establecidos como hechos científicos ciertos. Lo único que se equivocó de que el átomo era una partícula indivisible e inmutable. Hoy día sabemos que el átomo puede mutar y también sabemos que se puede dividir, pero lo demás fue un gran aporte lo que hizo este científico inglés al conocimiento del átomo. Luego pasamos al modelo atómico de Thomson. Thomson descubrió pequeñas partículas cargadas negativamente que hoy día conocemos como electrones. El modelo de Thomson se conoce como el modelo de budín de pasa, porque los electrones están insertados o están incrustados en una esfera de carga eléctrica positiva. El descubrimiento del electrón no solo posibilitó la comprensión de la naturaleza eléctrica de la materia, sino que hizo que tuviera que reconsiderar la indivisibilidad del átomo. Aquí ya se empezó a pensar de que el átomo sí se podía dividir porque había partículas mucho más pequeñas en su interior. Thomson también propuso que el átomo está formado por una esfera uniforme cargada positivamente en la que se incrustan los electrones, que aporta la carga negativa necesaria para que el átomo resulte eléctricamente neutro. Hasta aquí estaba todo bien, pero aquí Thomson se equivocó al considerar de que el átomo era una esfera uniforme, lo cual más adelante se fue investigando y se fue descubriendo que no era así. Pero el gran aporte de Thomson fue de que existía una materia, que existían partículas eléctricas
dentro del átomo, que eran los electrones. Luego pasamos al modelo atómico de Rutherford, que también se conoce como modelo planetario. Rutherford descubrió que la carga positiva del núcleo se debía a la existencia de una nueva partícula, el protón, con carga eléctrica positiva, pero que se encontraba al interior del núcleo del átomo, a diferencia del protón que se encuentra al exterior, o sea, en la corteza. Para que los protones se mantuvieran estables en el interior del núcleo atómico, sugirió la existencia de otra partícula, el neutrón, con una masa similar a la del protón, aunque sin carga eléctrica, que fue descubierta por el físico inglés James Chadwick en el año 1932. Aquí nos damos cuenta que la ciencia es constructiva, no todos los aportes que hizo Rutherford fueron propios, sino que lo fue complementando con la ayuda de otros científicos como el señor Chadwick. Luego pasamos al modelo atómico de Bohr. En 1913, Bohr postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar con un pequeño núcleo en el centro y una nube de electrones que giran alrededor del núcleo. Hasta aquí todo es como lo planteó el modelo planetario de Rutherford. Lo novedoso o lo original de la teoría de Bohr es que afirma lo siguiente: dice que los electrones solamente pueden estar en órbitas fijas, muy determinadas, negando todas las demás. Luego agrega que en cada una de estas órbitas los electrones tienen asociada una determinada energía que es mayor en las órbitas más externas, que los electrones no irradian energía al girar en torno al núcleo, que el átomo emite o absorbe energía solamente cuando el electrón salta de una órbita a otra, que en estos saltos de órbita se producen de forma espontánea y que en el salto de una órbita a otra el electrón no pasa por ninguna órbita intermedia. Luego aparece el modelo de Rödinger, ya que describe el movimiento de los electrones como onda estacionaria. Los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo, como era el caso del modelo planetario de Rutherford. Este modelo no predice la ubicación del electrón ni describe la ruta que realiza dentro del átomo, solo establece una zona de probabilidad para ubicar el electrón. El aporte de Rödinger fue tan importante que en el año 1933 se recibió el premio Nobel de Ciencia por su aporte al conocimiento de la teoría atómica. Ahora, todo lo que hemos comentado anteriormente no corresponde a nuestros tiempos, sino que estos principios o estas ideas sobre cómo estaba formada la materia empezaron en Grecia en el siglo IV a.C. Aquí hubieron dos filósofos, no científicos, filósofos, que fueron Demócrito y Leucipo, principalmente Demócrito, quienes establecieron algunos principios ya sobre cómo era la materia y que luego fueron siendo traspasados en el tiempo hasta llegar a lo que conocemos hoy día como átomos, por la teoría de Rödinger, por ejemplo. Estos átomos, decía Demócrito, son físicamente indivisibles. Entre cada átomo hay espacios vacíos, los átomos son indestructibles, los átomos están continuamente en movimiento y hay muchos tipos de átomos diferentes. Como consecuencia de estas afirmaciones, los filósofos creían que la solidez de un material dependía del tipo de átomo del que estaba hecho y de la unión entre dichos átomos, por lo que suponían que los átomos del agua eran diferentes a los de la roca, para citar un ejemplo. Realmente los aportes de Demócrito fueron sumamente interesantes, ya que pudieron determinar de que la materia estaba constituida por una partícula muy pequeña, a la cual ellos le dieron el nombre de átomo. Así que no todos los muchos nosotros también hemos recibido aportes de otras grandes culturas, como en la cultura de Grecia. Bien, jóvenes, he terminado la presentación de este contenido, lo he tratado de resumir lo más fácil posible, pero es un tema muy interesante que ustedes pueden ir profundizando si tienen deseo de conocer más sobre cómo es el mundo que nos rodea. Ahora te quiero invitar a que respondas algunas preguntas relacionadas con los contenidos vistos en esta cápsula. La primera pregunta dice: ¿cuál de los siguientes modelos considera por primera vez la presencia de carga eléctrica negativa en el átomo? Y ahí aparecen 4 modelos: el de Thomson, el de Rutherford, el de Dalton y el de Bohr. La pregunta 2 me dice lo siguiente: la materia está formada por pequeñas partículas esféricas, indivisibles e inmutables llamadas átomos. Este principio corresponde a la teoría atómica de D. También tenemos estos 4 señores: Thomson, Rutherford, Dalton y Bohr. Pasamos a la pregunta número 3. Propuso que el átomo está formado por una esfera uniforme cargada positivamente en la que se incrustan los electrones que aportan la carga negativa necesaria para que el átomo resulte eléctricamente neutro. Pregunta número 4. Este modelo no predice la ubicación del electrón ni describe la ruta que realiza dentro del átomo. Solo establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. La pregunta número 5. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecta?
Pregunta número 6. ¿Quién descubrió el neutrón? Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde al átomo? Número 8. ¿Cuál de las siguientes secuencias representa la evolución del conocimiento del átomo? ¿Quién inició este proceso y quién lo terminó hasta aquí en cuanto a representar al átomo como modelo atómico? Bien, queridos alumnos y alumnas, he terminado la presentación sobre este tema tan interesante que nos trata de dar a conocer cómo está formada la materia. Si tú tienes dudas, te quiero invitar a que puedas dirigirte al libro virtual de Ciencias Naturales que se encuentra en internet y puedas recibir mayor información de este libro en las páginas 146 a la número 160. Luego que hayas hecho este proceso de estudiar la cápsula pedagógica, de resolver tus dudas, te invito a que respondas las 8 preguntas que están en esta cápsula. Debes marcar cada una de las preguntas una sola alternativa con una X y luego debes enviar la hoja de respuesta a mi correo, a mi WhatsApp. Por favor, no envíes las preguntas escritas, yo ya la tengo, así que solamente necesito que tú me envíes tu hoja de respuesta. Bien, señoritas y caballeros, cuando terminen, por favor, ustedes ya lo saben, tienen que enviar esta hoja de respuesta a mi correo o también lo pueden enviar a mi WhatsApp. Chiquillos y chiquillas, les echamos de menos, esperamos que estén todos ustedes bien con su familia. Acá en el colegio estamos bien preocupados por ustedes, nos estamos cuidando para estar todos sanitos. Así que también les pedimos que ustedes se cuiden para que cuando tengamos que volver a clases presenciales estemos todos en muy buenas condiciones. Saludos para ustedes, para su familia y les pedimos que se cuiden. Adiós.